Cuando entré al pastorado en la década de 1970, sentía en esos días un gran corazón por la gente y por verlos crecer en Cristo y obviamente por verlos llegar a conocer a Cristo. Y lo que descubrí bastante rápido en ese proceso fue que ser pastor, y yo era un pastor joven, así que eso probablemente lo hizo más difícil, pero ser pastor en realidad se convirtió en una especie de barrera para alcanzar a las personas donde estaban. No entrarían al edificio de la iglesia, no me buscarían en mi oficina. Y incluso si realmente iba a donde ellos estaban, me encontraba siendo casi ignorado. No personalmente, pero desestimarían el Evangelio, como si compartir a Jesús fuera mi obligación profesional. No era algo con lo que se relacionaran. Lo veían como mi trabajo. Me molestaba. Oré mucho sobre esto pidiendo al Señor cómo puedo alcanzar a las personas a mi alrededor que nunca van a establecer. ¿Cómo puedo ayudarles a conocer a Jesús en algún lugar geográficamente, si se quiere? Me dio una respuesta después de aproximadamente un año de oración. Me dio una respuesta que era, en esencia, dejar el pastorado e irme a los negocios. Y no lo hice. Quiero decir, eso me sorprendió porque no lo esperaba. Y mientras luchaba con eso y francamente discutía con Dios al respecto, Él puso fin a la discusión diciéndome que eso era lo que hacía. Y no quiero decir que escuché una voz audible ni nada por el estilo, pero me quedó claro en mi corazón y mente que el hecho de convertirse en un hombre y caminar entre nosotros como lo hizo Jesús era exactamente el tipo de cosa que debía hacer. Necesitaba convertirme en una persona de negocios y caminar entre las mismas personas que intentaba alcanzar. Un poco de contexto que tiene sentido es que el área en la que vivía era solo alrededor del 1% cristiana. No era una parte muy cristianizada de América, era una parte muy pagana. Así que, si iba a alcanzarlos, tenía que ir a donde estaban. El negocio parecía la oportunidad adecuada para hacerlo, y lo hice durante aproximadamente 10 años, y fue fantástico, me encantó. Yo llamaría a esto la fase de ministerio en el mercado, mi vida, donde era el... Y pude compartir el Evangelio con ellos en ese momento. Así que sentí que Dios ya había comenzado a responder mi oración, pero mi propio viaje soy un gran creyente de que Dios no desperdicia nada. Así que estoy tratando de averiguar. Está bien, Señor. He llegado a este punto en mi vida. Tenía 10 años de educación teológica después de la universidad. Tenía un historial ministerial exitoso y ahora tenía 10 años de trabajo exitoso en el mundo de los negocios. ¿Cómo encaja todo esto? Bueno, la respuesta para mí llegó dramáticamente cuando fui invitado a Kirguistán, la recién independiente ex República Soviética. Esto es a principios de los 90, unos 20 años después. Y fui invitado a enseñar en el Instituto Médico Estatal en Bishkek, Kirguistán. No enseñando medicina, sino enseñando el lado empresarial de la medicina. Y cuando llegué allí, en cuestión de días, fue como si Dios abriera mis ojos para ver que esto es para lo que te hice. Y lo que quiero decir con eso es que aquí estás, eres un creyente sólido, conocedor de las Escrituras, eres evangelista de corazón. Eres un hacedor de discípulos en tu corazón y ahora estás en un país musulmán, un país completamente musulmán, 90 probablemente. En esos días alrededor del 98, el 98%, 99% de la población era musulmana. Aquí estás y puedes ir a donde quieras. Y la gente te está pidiendo que les hables de Jesús. Saben que eres cristiano, saben que eres un seguidor de Cristo y tenerte en el país, hablar contigo, tener una relación contigo. Podría ir desde los pasillos del poder en la ciudad capital hasta el pueblo más pequeño, las montañas, porque en su mente yo era una persona de negocios que les traía valor. Estaba abordando un dolor o una necesidad que ellos sentían y en el contexto nunca tuve que ocultar el hecho, nunca tuve que encubrir el hecho de que era un seguidor de Jesús. Lo significativo es que no era un misionero. Yo era de negocios, era comprensible, no era una amenaza. Llevaba a Jesús y el Evangelio conmigo. Diría que, en realidad, Él me llevaba a mí. Pero ¿sabes lo que estoy diciendo? Sí está viviendo en mí, hablando a través de mí a personas en un área de un grupo de personas no alcanzadas.
Así que, así es como comencé a descubrir el negocio como misión. Empecé a regresar a Kirguistán 3 o 4 veces al año para ayudar a los kirguises a iniciar negocios. Mi negocio era ayudar a otros a iniciar negocios. Y regresé. Ve equipos de hombres y mujeres conmigo que tenían el mismo corazón que yo, personas de negocios que aman a Jesús. Ocurría lo mismo. Las puertas se abrían, la gente preguntando, el evangelio comunicando, y a partir de ahí, supongo, ¿cómo moldea eso mi pensamiento a largo plazo sobre el negocio como misión? Reconocí al principio que ese negocio abre puertas, lugares a los que no puedes ir como misionero, lugares a los que no puedes ir como cristiano profesional. Puedes ir como profesional en cualquier cosa en los negocios y puedes ir y no esperarán que rechaces o escondas tu cristianismo. No puedes predicar en la calle, pero puedes vivirlo. Y cuando preguntan, puedes compartir la respuesta a su pregunta de qué te hace diferente, qué hay en tu vida que te hace ser quien eres. Y a partir de ahí comenzó a moverse cada vez más hacia cómo puedo hacer que más personas hagan esto. Mi pasión desde el inicio fue llegar a los grupos de personas no alcanzadas del mundo a través de los negocios. Usamos la frase negocios como misión. Cuando alguien me dijo, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Y lancé una respuesta sin mucho pensamiento diciendo, ya sabes, estoy involucrado con un grupo de personas que apoyan la plantación de iglesias, la formación de discípulos entre los grupos de personas no alcanzadas de la ventana 1040, a través de la integración fluida de negocios como misión. Y principalmente se trataba de usar los negocios para entrar, negocios reales para entrar, pero eventualmente, teológicamente, comenzó a moverse cada vez más hacia entender que hay todo una dimensión teológica, una dimensión bíblica debajo de esto que dice que toda la vida es sagrada. No hay una dicotomía sagrada secular, que poder integrar realmente tu fe, tu vida y tu trabajo juntos es exactamente como Dios pretendía que el mundo funcionara desde el principio, en el capítulo 1 de Génesis, y es exactamente cómo se cumple la gran comisión en nuestro tiempo también. Mateo 28, mira el capítulo 8 de Hechos, verás que a medida que vamos, a medida que somos empujados, como lo fueron los primeros cristianos a través de la persecución, hacemos lo que hacemos. Hacemos nuestro trabajo, pero llevamos el evangelio con nosotros. Proclamamos el evangelio a medida que vamos. De hecho, la palabra en Hechos capítulo 8 implica que chismeaban el evangelio, susurraban el evangelio donde quiera que iban. Y así, para mí, si quieres un resumen de cómo pienso sobre los negocios como misión, ahí es de donde proviene. Para mí hoy sigue enfocado en los no alcanzados, pero puede ser alcanzar a cualquiera en cualquier lugar. Caminamos el evangelio donde Dios nos coloca en nuestro negocio